Para mí es un privilegio esta noche estar con ustedes compartiendo de la palabra del Señor y sobre todo pues compartiendo este tema, discipulando al estilo de Jesús. Y la verdad que es un tema que a mí me apasiona porque nos hace reenfocar el objetivo que tenemos como cristianos. Y bueno, yo quisiera contar un poquito acerca de mi experiencia. Allá por 1986, en diciembre de ese año, cuando apenas yo tenía 13 años, Cristo llegó a mi vida y acepté al Señor Jesús como mi Salvador y como mi Señor. Y a los pocos meses, ya en 1987, ahí por febrero, marzo de ese año, comencé a asistir a una iglesia. Y recuerdo que una de las primeras reuniones a las que asistí fue un grupo de jóvenes muy grande, era un retiro juvenil, y algo me impresionó en esa ocasión. Recuerdo que vi a grupos de jovencitos y jóvenes un poquito más grandes, reunidos en grupos así sentados en el pasto del jardín de la iglesia. Y eran pequeños grupos como entre 5 y 10 jóvenes en cada grupo, pero eran muchos grupos. Y yo dije, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Pensé, ¿verdad? Pero alguien me dijo, luego alguien se me acercó y me dijo, ven, siéntate aquí con nosotras. Una señorita, recuerdo que se me acercó. Y yo me senté con ellas ahí en el pasto, estaban platicando, estaban jugando y todos, ¿verdad? Contentos los jóvenes. Después hubo una plática especial para jóvenes. Y bueno, desde esa vez yo comencé a asistir a esa iglesia en El Salvador, de donde soy originaria. Pero esos grupos que yo vi esa tarde eran grupos de discipulado y se les llamaba grupos pámpanos. Recuerdo que poco a poco que en lo que yo me fui involucrando en la iglesia, me fueron invitando a esos grupos y en especial a uno. Y recuerdo que una señorita un poco más grande que yo, tendría ella unos 20 años quizás, ella se me acercaba, me llamaba por teléfono, me invitó a que siguiera asistiendo a esos grupos los sábados por la tarde. Y fue así como yo comencé a ser discipulada por esta señorita que se llama Lisette. Y así fueron por varios años. Y después entendí que era un proceso para discipular a jóvenes. Y la verdad es que agradezco tanto a Dios por aquel grupo de jóvenes en el que crecí, porque fue ahí donde me enseñaron a seguir a Cristo, a amar a Cristo y a vivir por Cristo. Y después, al cabo de unos años, recuerdo que esta misma señorita, Lisette, creo que habían pasado como 4 años desde que yo había empezado a asistir a la iglesia y a esos grupos. Y recuerdo que me llamó y me dijo, Susi, ahora es tu turno, ahora es tu tiempo para comenzar a discipular. Y recuerdo que yo le dije, ¿y qué voy a hacer, Lisette? ¿Qué voy a hacer? Yo no sé cómo hacerlo. Y me dijo ella, vas a hacer lo mismo que yo hice contigo, llevar a otros a Jesús y que sigan a Jesús. Y desde aquella tarde que ella me dijo esto, empecé a buscar y a orar por otras señoritas para comenzar el mismo proceso que habían hecho conmigo. Y así al cabo de 3 o 4 años, yo le tuve que decir a las que eran mis discípulas las mismas palabras que me dijeron a mí. Hasta aquí hemos llegado, ahora es el turno de ustedes para seguir este proceso. Fue así como yo fui formada como una discípula de Cristo. Después, a los años, decidí venirme aquí a Guatemala a estudiar en un seminario y pues a dedicarme a tiempo completo al ministerio. Así que hoy quiero yo compartir sobre este tema, discipulado al estilo de Jesús. Y yo quiero que ustedes, hermanos y amigos que nos acompañen, por favor, vayan buscando su Biblia, la vamos a tener a la mano, ¿verdad? Porque vamos a ir buscando ciertos versículos para encontrar cómo es que Jesús discipuló,
cuál es ese modelo que debemos seguir. Porque en realidad el tema del discipulado en las iglesias es bastante común. Sin embargo, muchas veces con tristeza he tenido que ver que ese concepto que se tiene de discipulado en realidad no es el mejor, o tal vez es un modelo o un concepto equivocado de un modelo equivocado. Es por eso que hoy nuestro objetivo es ir a la Biblia y descubrir cómo es que Jesús formó a sus discípulos. Bueno, pues vamos a ir entonces vayan conmigo a este viaje, ¿verdad? Para ver cuál era el modelo que Jesús tenía. Vamos a ver que en primer lugar Jesús tenía muy en claro cuál era la visión y la misión que él quería lograr. Y esa visión y misión de Jesús, yo la podría encontrar, y si ustedes van conmigo a Marcos 1:17, yo lo voy a leer aquí rápidamente, dice este versículo. En el versículo 17 dice así: Jesús los llamó y les dijo: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. En otras versiones dice: y los haré pescadores de hombres. Esta era la visión y la misión de Jesús. Hacer de estos hombres que él estaba escogiendo, transformarlos en pescadores de hombres. ¿Y qué es eso de ser pescadores de hombres o pescadores de personas, como dice aquí esta versión? Bueno, ustedes recuerdan que es muy claro el mensaje que Jesús quería que ellos proclamaran después. Si ustedes van también conmigo a Juan, el capítulo 20, versículo 31, dice así, bueno, desde el 30, dice: los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas cosas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en él tengan vida por el poder de su nombre. La visión y la misión de Jesús era formar a estos hombres para que ellos proclamaran el evangelio de Jesucristo, que proclamaran que Jesucristo había venido a este mundo para salvarnos del pecado, para salvarnos de la muerte, por medio de su muerte en la cruz y por la resurrección, y él nos da vida eterna por medio de él. Ese es el mensaje claro que él quería transmitir a sus discípulos, para que ellos en el momento adecuado, en el momento indicado, ellos tenían que transmitir ese mismo mensaje. Sin embargo, no solamente era transmitir el mensaje, sino que la visión y la misión de Jesús también era transformar la vida de estos hombres para que con su propia vida pudieran proclamar este evangelio y que pudieran vivir de una forma agradable delante de Dios, ¿verdad? Entonces, esta era la misión y la visión clara que Jesús tenía para poder transmitirla a las demás personas. Pero, ¿cómo lo iba a hacer? ¿Cómo lo iba a transmitir? Bueno, para lograr transmitir esa misión y visión que él tenía, él se concentró en pocos hombres. Recordemos que en la Escritura muchas veces vemos que las multitudes, muchas personas seguían a Jesús. Muchos lo hacían quizás por interés, por curiosidad, porque les agradaban las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Eran muchas personas que iban tras de él. Y más porque él sanaba, él curaba a los enfermos y liberaba a las personas de los espíritus malignos, ¿verdad? Entonces su fama iba creciendo. Y como cualquier otro maestro de esa época, tenía discípulos, ¿verdad? Y Jesús, a él no le importó las multitudes. Él se quiso concentrar en pocos hombres para formar verdaderos discípulos.
¿Qué es un discípulo? Seguramente ustedes ya han escuchado muchas definiciones de lo que es ser un discípulo, ¿verdad? Pero yo encontré esta muy sencilla. Discípulo es una persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Así que Jesús quería enfocarse en pocos hombres para hacer de ellos verdaderos discípulos, para transmitirles sus enseñanzas, que estos hombres aprendieran correctamente las enseñanzas que él quería darles, pero no solo que recibieran la enseñanza, sino que también fueran transformados. Así que en Marcos 3:7, también quiero leer este versículo. Si leen conmigo ahí con la vista, dice así: Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud lo siguió. Pero en el versículo 14 dice lo siguiente: luego nombró a 12 de ellos. O sea, habían muchas multitudes, ¿verdad? Pero él escogió a pocos hombres. Y aquí es muy específico: a 12 hombres escogió y dice que los nombró apóstoles. Y me encanta lo que dice aquí: ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar. Esta es la parte importante. Jesús los escogió para que lo acompañaran, para que estuvieran con él, dice otras versiones. Él escogió a estos pocos hombres para que estuvieran con él. Y a través de la Biblia, a través de los evangelios, podemos ver cómo Jesús era acompañado de estos hombres. Cuando dormía, cuando comían, cuando iban en el camino, cuando él hacía su ministerio de sanidad y cuando atravesaban el lago, cuando llegaban a las ciudades, Jesús no iba solo. Jesús iba con estos 12 hombres a los que él se enfocó. Así que la forma en cómo él iba a transmitir su visión y misión era concentrándose en pocos hombres. Y me llama la atención lo que escribió un autor que se llama Coleman, y él escribió en su libro la siguiente frase: los discípulos no se forman en las iglesias que se preocupan por darle continuidad al programa de actividades, sino que es mejor dedicarse a aquellos pocos que entienden bien lo que significa ser discípulo de Cristo. Así que me gusta esta frase que él escribió porque nos recuerda que los discípulos no se forman en las grandes actividades, en los grandes programas, no. Los verdaderos discípulos se forman cuando uno trabaja con ellos de forma personal, de una forma íntima y enfocada en estas pocas personas. Es mejor enfocarse en pocos que querer alcanzar a tantos que solamente se van a dedicar a hacer un activismo. Bien dicen que el que mucho abarca, poco aprieta, dice un dicho, ¿verdad? Y esto se hace realidad en la hora de hacer discípulos. Pero veamos entonces que Jesús se concentró en pocos para lograr estas dos cosas importantes. ¿Cuál fue la estrategia que Jesús usó para ser discípulos? Él usó la interiorización y la multiplicación. ¿Qué es eso de la interiorización? La interiorización es incorporar a la propia manera de ser, de pensar y de sentir ideas o acciones ajenas. Es decir, podríamos decir que Jesús lo que quería lograr es que estos discípulos interiorizaran, que personificaran las enseñanzas que él les estaba dando. Vayan conmigo ahí a su Biblia en Juan 15, 7, 8. Es un pasaje que muchos conocemos. Les confieso que es uno de mis favoritos, este capítulo de Juan 15, 7 y 8. Es cuando Jesús les da la enseñanza
de la vid, ¿verdad? Y los versículos 7 y 8 dicen así: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Lo que Jesús está diciendo en esta porción de la palabra es que la palabra que Él les había dado tenía que personificarse, interiorizarse en ellos, hacerse viva, permanecer. Los discípulos tenían que permanecer en la palabra y la palabra de Él tenía que permanecer en sus corazones, en sus mentes y en su vida completa. Eso es la interiorización, ¿verdad? Entonces, después de que los discípulos interiorizaran o que asimilaran la palabra que es vida, ¿verdad? La palabra de Dios, ellos se iban a dedicar entonces a la multiplicación, a predicar el mensaje, a proclamar, a llevar a donde fuera el mensaje que Cristo era el Salvador, que Cristo había muerto y que había resucitado para darnos vida eterna, y que Él es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Mesías esperado. Ese es el mensaje que los discípulos iban a proclamar, y ustedes ya conocen bien Mateo 28, 18 al 20, si quieren acompañarme, pero recuerdan que les dijo ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es la multiplicación. Entonces, la estrategia que Jesús usó era interiorización y multiplicación. Y luego veamos algo que me encanta recordar: cómo es que Jesús formó discípulos. Ya leímos Marcos 3:14, que dice que Jesús escogió a los 12, los escogió para que estuvieran con Él, que lo acompañarían a donde Él fuera. Los discípulos iban a acompañarle. Entonces, Jesús, para formar discípulos, lo hizo con su propia vida. Jesús no se dedicó solo a dar cursos de capacitación. Jesús no les dio cursos de discipulado y les dio todo un pensum que tenían que seguir para ser el mejor discipulador. No, Jesús lo hizo con su propia vida. Los discípulos lo veían comer, los discípulos lo veían caminar, relacionarse con sus amigos. Los discípulos veían a Jesús cuando Él estaba con su familia. Los discípulos veían a Jesús cuando Él estaba enseñando, sanando, cuando Él tuvo compasión de las personas, cuando Él fue firme ante los fariseos y se defendió también. Todo eso los discípulos lo vieron. Y fue con su propia vida que Jesús los formó, no solo con palabras, no solo con teoría, sino que Él lo hizo con su propia vida. Y esto, queridos hermanos, nos hace reflexionar muy profundamente. ¿Cuál es el concepto que tenemos nosotros de discipulado? Porque lastimosamente me he topado a lo largo de los años que muchas iglesias y muchos hermanos cristianos, ¿verdad?, ven el discipulado como que si fuera un estudio bíblico y ahí se acabó, el estudio semanal. Y yo recuerdo a muchas personas que decían, sobre todo en México me topé con muchos que decían, voy a mi discipulado, ¿verdad? Pero lo decían como, voy a mi estudio solamente. Pero se nos olvida esta parte importante que Jesús hizo, formar con su propia vida, porque al final de cuentas, el que discipula tiene que ser ejemplo con su propia vida, cuando está en la iglesia, cuando está fuera de la iglesia, cuando está en la casa, cuando está fuera de la casa, con su hablar. Tenemos que ser ejemplo, que nuestra vida pueda ser un reto a los demás. Así que tomemos en cuenta esto, queridos hermanos, que Jesús escogió a hombres también dispuestos a seguirle.
Vemos en Juan 1, del 35 al 50, y en Lucas 5, del 1 al 11, vemos cuando Jesús llamó a estos discípulos, a Pedro, a Juan, a Andrés, ¿verdad? Y los escogió, ¿por qué? Estos hombres eran pescadores, eran hombres sencillos, pero ellos estuvieron dispuestos a seguirle. Y Jesús los discipuló, los formó estando con ellos. Como ya dijimos, la presencia de Jesús era importante porque su propia persona los iba a formar. Jesús escogió a estos hombres que estuvieron dispuestos a dejar todo por seguirle a él. Y me llama la atención, por ahí anda siempre circulando una carta, ¿verdad? Que se supone que le mandaron a Jesús cuando él mandó la lista de todos los discípulos, como que si fuera una empresa, ¿verdad? Y las personas de esta empresa le responden a Jesús y le dicen, creemos que estas personas que tú escogiste no son las más indicadas. ¿Por qué? Fíjense cómo describen a Simón Pedro. Simón Pedro era emocionalmente inestable, fuerte y rebelde. Dicen también que Andrés no tiene ninguna cualidad de liderazgo. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, ellos anteponen sus intereses ante la lealtad. Tomás es muy escéptico, cuestiona mucho y desanima a todo el grupo. Mateo tiene un expediente ante las autoridades financieras de Israel, así que no es nada recomendable. Tadeo y Jacobo, hijos de Alfeo, tienen conductas radicales y trastornos mentales depresivos. Pero hay uno que sí vale la pena según esta carta. Dicen que Judas Iscariote es el más recomendado por su mente brillante para los negocios. Tiene motivación, ambición y es responsable, el mejor candidato. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo ve el mundo a estos hombres que Jesús escogió? Sin embargo, hermanos, recuerden que Jesús los escogió no porque eran hombres perfectos, no porque eran hombres con muchos estudios y muchos recursos, no. Él los escogió porque vio algo en ellos y vio la disposición de ellos en seguirle. Ellos dejaron todo por seguir a Jesús, para conocer más a Jesús, para estar con él y para aprender de él. Así que veamos también que Jesús los escogió, pero también transformó sus vidas. Jesús, estando con ellos, transformó la vida de estos hombres y de todas aquellas personas que se acercaron a él genuinamente, que creyeron en él. En Hechos 4:13 se narra cuando dice, voy a leerlo aquí en Hechos 4:13, si ustedes quieren acompañarme también ahí en sus casas, dice así este versículo, el versículo 13. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús, pero habían visto en ellos la valentía que tenían para compartir el evangelio después de que Jesús había ascendido al cielo. Jesús transformó a estos hombres para que ellos pudieran proclamar el evangelio, el mensaje que él les había dado. Los transformó con sus vidas. Y si ustedes recuerdan, Pedro sí es cierto, era un hombre impulsivo, pero cuando lo vemos escribiendo las cartas en el Nuevo Testamento, vemos a un Pedro amoroso, de tal manera que hasta decía hijitos, amados, hermanos, ¿verdad? Un hombre transformado. También Juan, el apóstol, ¿verdad? Dice en la escritura que se le conocía como los hijos del trueno. Y en las cartas vemos a Juan escribiendo con amor. De hecho, él siempre dice hijitos y habla del amor que hay que tener.
entre los cristianos y el amor a Dios. ¿Cómo se manifiesta el amor a Dios? Como un hombre que había sido impulsivo, Juan era un hombre impulsivo, sin embargo, después lo vemos un hombre tranquilo, un hombre amoroso, porque fue transformado. Entonces, Jesús con su propia vida, al estar con estos hombres, transformó la vida de ellos. También quiero que veamos que para discipular como Jesús, aquí viene algo muy puntual para nosotros, hermanos. Para discipular como Jesús, para seguir sus pisadas, para seguir su ejemplo, en primer lugar tenemos que ser discípulo de Jesús. ¿Eres tú un verdadero discípulo de Jesús? ¿O eres un miembro más de una iglesia, verdad? Que se va, se sienta, tiene un ministerio, tiene muchas actividades religiosas, pero realmente eres un discípulo de Jesús que refleja su carácter, que refleja su forma de pensar, que refleja los sentimientos de Jesús. Porque al final de cuentas, de eso se trata ser un discípulo, de interiorizar sus enseñanzas de tal manera que lo podemos expresar en nuestra conducta. Un discípulo verdadero muestra a Jesús. Algo que a mí me enseñaron desde jovencita y siempre se me ha quedado en mi mente hasta el día de hoy es que solo un discípulo puede hacer a otro discípulo. Y hoy leí algo importante que me llamó mucho la atención. Dice así: nosotros reproducimos discípulos conforme a la calidad de discípulos que somos. Lo voy a repetir de nuevo. Nosotros reproducimos discípulos conforme a la calidad de discípulos que somos. Qué importante es, primeramente, entender que para discipular como Jesús, tengo que ser un discípulo de Él, vivir como Él, ser como Él. Y esto lo tengo que hacer en cualquier área de mi vida. Cuando estoy fuera o dentro de la iglesia, cuando estoy en mi hogar o fuera de mi hogar, cuando mis padres me ven o no me ven, cuando estoy frente a mi esposo o no. Ser discípulo de Jesús significa vivir por Él, vivir para Él. Él es nuestra vida. Ser discípulo de Jesús, hermanos, no es poner a Jesús en un área de mi vida. Es que mi vida es Cristo. Por eso dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, porque su vida era Jesucristo. Y así debe ser nuestra vida. Para nosotros debe ser la vida Cristo, si realmente somos discípulos de Él. En segundo lugar, para discipular como Jesús, nuestra meta debe ser clara. Nuestra meta es que no nos sigan a nosotros, sino que sigan a Cristo. Es por eso que yo debo de reflejar a Cristo en mi vida, porque no se trata de que me sigan a mí, ni que sigan a una iglesia, ni que sigan a un ministerio, sino que sigan a Cristo. Y para que sigan a Cristo, yo debo de seguirlo a Él y llevar a otros a que le sigan a Él. Porque un día nosotros tenemos que desaparecer del mapa y los demás, los discípulos, tienen que seguir a Cristo, no a nosotros. Esa es la meta que debemos de tener, una meta clara, que sigan a Cristo, porque yo estoy siguiendo a Cristo. Luego, en tercer lugar, para discipular a Jesús, como Jesús, es adaptarse a la situación del nuevo discípulo. En esto tenemos que ser muy conscientes, hermanos. La forma en cómo me enseñaron a mí, los métodos, por decirlo, ¿verdad? No son quizás iguales que a los de ahora. Hay otros contextos, hay otras culturas, otras formas de actuar de las personas. Entonces, tenemos que adaptarnos a la situación. Si vamos a un país,
¿verdad? X, y después vamos a otro, nos damos cuenta que son diferentes formas de vivir, y el que es discípulo de Jesús tiene que adaptarse a la situación de los otros para que ellos puedan aprender en su manera, ¿verdad? Así como Jesús, el mejor ejemplo de adaptación transcultural es Jesucristo mismo. Cuando él vino y dejó el cielo, dejó su gloria y vino, recuerdan Filipenses cuando narra eso, ¿verdad? El autor dice que Jesús vino y que él se humilló de tal manera que se hizo hombre. Él dejó toda su gloria para adaptarse a nosotros. De la misma manera, para discipular como Jesús, nosotros debemos de estar dispuestos a despojarnos de nuestras costumbres y creencias para adaptarnos a la situación del otro, para poderlo guiar a Cristo y mostrarle a Cristo. Esto es algo muy importante. Y en cuarto lugar, y por último, la estrategia clara. Para discipular como Jesús tenemos que tener una estrategia clara. Y solo voy a mencionarlo porque la siguiente semana vamos a detenernos un poquito más en esto. La estrategia clara de Jesús era la observación. Él vivió de tal manera que dejó que los discípulos lo observaran a él. La estrategia también tiene que ver, además de la observación, ser un maestro intencional. Jesús era el mejor ejemplo como maestro siempre para mí es Jesucristo, porque él era un maestro intencional. Él usaba las cosas, ¿verdad?, que tenía a la mano y con un propósito claro de enseñarle una verdad, un principio a sus discípulos, como las parábolas, y usaba muchos objetos que tenía a la mano. Él siempre estaba dando enseñanzas claras, pero intencionales también, para que sus discípulos interiorizaran, aplicaran esa enseñanza en su propia vida. Luego vemos también que parte de esa estrategia es que Jesús fue un formador comprensivo. Él fue un formador paciente. Él no esperó en que en un momento, de un día para otro, sus discípulos iban a cambiar. No, él fue paciente, le duró 3 años. Y aún ustedes recuerdan cuántas veces Jesús les dijo: he estado con ustedes y no han entendido, hombres de poca fe. Los discípulos lo veían actuar, lo veían hacer milagros, y aún así ellos mostraban debilidad y a veces dudas. Y Jesús se mostraba comprensivo y paciente con ellos. ¿Por qué? Porque los estaba formando. De la misma manera, nosotros tenemos que ser pacientes y comprensivos con aquellos que Dios ha puesto a nuestro cargo. Y sabemos que es Dios quien nos está formando, no nosotros, ¿verdad? Pero nosotros debemos de ser intencionales en esto también, ser pacientes con nuestros discípulos. Y por último, Jesús usó la estrategia de delegar. Delegó a sus discípulos que compartieran el evangelio y que llevaran el mensaje a todo el mundo, pero después de que ellos habían entendido perfectamente qué era lo que tenían que predicar. Y delegó cuando ellos habían sido ya transformados también. Así que, hermanos, aquí vemos la estrategia que Jesús usó. La próxima semana lo vamos a ver más detenidamente, pero aquí yo quiero dejarlos con esta pregunta para que la analicen, la reflexionen y no se vayan a dormir sin contestarse ustedes mismos esta pregunta. ¿Estás listo para discipular a otros? O tal vez ya discipulaste hace muchos años, dejaste un discípulo por ahí, ¿verdad?, regado, pero a lo mejor es tiempo, es hora hoy de que tú retomes este compromiso con el Señor Jesucristo. Si tú eres un verdadero discípulo de Jesús, no nos podemos zafar de este compromiso. A donde quiera que vayamos, tenemos que hacer discípulos. Y en cualquier momento, no importa si eres joven, si eres adulto, si eres una persona de mayor edad, no importa. ¿Por
porque tú eres un discípulo de Jesucristo y tu compromiso, mi compromiso es seguir haciendo discípulos de Jesús, que le sigan a Él, no que nos sigan a ti ni a mí, sino que sigan a Cristo. Así que en grandes rasgos hemos visto esta noche cuál es el modelo, cuál es el estilo de Jesús al discipular. Y la próxima semana vamos a irnos concentrando en las características de un discipulador que sigue a Cristo. ¿Ok? Entonces, hermanos, pues buenas noches y es un privilegio para mí poder compartir con ustedes este tema. Que Dios les bendiga.